adelanto para esta tertulia de jueves 21 de abril de 2022. Esta tertulia atípica para un jueves, pero va a estar bien interesante, porque hasta con los temas vamos a innovar. ¿A quiénes saludo? ¿A quiénes escuchaban recién? Martín Bueno. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Romina? Todo bien. Martín Couto, el otro Martín. ¿Cómo? Va a estar difícil ahora para distinguirlos, sí, Sí. No, y además si le decimos por el apellido va a parecer que le estás dando para adelante porque le vas a decir bueno todo el tiempo. Bueno. Muy buenos días. Y Karina Novarese, que está a distancia. Karina, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Un placer sumarme a esta de... Yo de jueves no soy nunca, así que... Por eso decía, ¿viste? Me alegra reencontrarme con dos contertulios que he compartido en otros días. Hemos innovado desde todo punto de vista, con 3 integrantes, con la integración. Bueno, ya veníamos en esa línea esta semana cuando hicimos una mesa internacional con 2. Por ahí vamos, a ver, vamos a seguir experimentando algunas cosas. Vamos a eso. Hoy, en las tertulias, les proponemos dejar de lado por un rato la agenda diaria de noticias y encender, digamos, las luces largas. La pregunta es, ¿qué asuntos importantes para el futuro del Uruguay están faltando en el debate público en nuestro país? Me refiero al debate público, no al debate político exclusivamente. ¿Qué temas están faltando que se discutan en la sociedad, en la población, en la gente? ¿Les entusiasmó la pregunta? Sí, la verdad que sí. ¿Salir un poco de la coyuntura? Un montón. No hablar por un día de precios sin quitarle la importancia que tiene el tema, obviamente. No estoy acá haciendo ninguna broma. Pero sí, creo que si a veces no levantamos un poquito la vista, los ciudadanos primero que nada, porque a veces acusamos mucho a los políticos, pero los propios ciudadanos estamos siempre en la misma rosca. Si no levantamos un poquito la vista a los ciudadanos, es bastante difícil que llegue como pedido a las élites políticas. Así que me parece muy buena idea, me encantó cuando me lo plantearon ayer. A los oyentes también, porque temprano cuando arrancábamos el programa se los tiramos como consigna y ya tiraron un montón de participaciones muy interesantes que después en todo caso seguro las vamos a recoger en nuestro sitio web. Pero a ver, ya que estabas con ganas, Karina, te escucho a vos, a ver, en primer lugar. Mira, yo justo la semana pasada, desde hace varios meses vengo leyendo mucho sobre el tema energías renovables, energías verdes y el papel que tiene Uruguay y que podría tener potencialmente en un camino que empezó hace mucho tiempo y que ya es como una política de Estado, aunque los partidos no lo discuten. Es una cosa en la que han estado de acuerdo de alguna manera en la línea los gobiernos del Frente Amplio y ahora el gobierno de la calle Pou. Y todo esto surgió porque justo tuve que entrevistar a un experto internacional que vino para hablar de cambio climático y agricultura. Y ahí empecé a repasar números que de hecho capaz que los había leído y los tenía en mi radar, pero no les había dado la importancia que capaz que para mí tienen, ¿no? El 97% hoy de nuestra energía viene de fuentes renovables, pero lo que consumimos todavía sigue siendo en alto porcentaje, no me acuerdo si un 40 o un 50% de combustibles fósiles. Esto no solo tiene que ver con el que yo planteé este tema, no solo tiene que ver con un tema ecológico o de cambio climático, que sí, por supuesto, es fundamental, sino que también tiene que ver con que puede ser, y de hecho ya está siendo una fuente de ingresos muy importante para el país. Lo que me comentaba este experto con el que hablé era, a ver, ustedes están muy bien posicionados y podrían llegar a estarlo mucho más. Entonces, en semanas donde estamos hablando de inflación, que tenemos que hablar obviamente, y de todos los temas que hemos hablado últimamente, otros no tan elevados como por ejemplo cómo llevar la comida a la casa, a la mesa, sino qué vota un edil o qué no vota otro edil. En esas semanas, yo digo, se estaba presentando, por ejemplo, en Uruguay, toda una iniciativa que tiene que ver con hidrógeno verde. No vamos a entrar en tecnicismo porque tampoco yo soy la más adecuada para hablar de eso, pero esto no es un combustible, no es una fuente, es como un vector, pero es una cuestión que si avanza nos puede posicionar muy bien en el mundo. Entonces, me parece que lo paradójico es que los gobiernos han estado trabajando mucho en esto. No es que no hayan estado trabajando. El Ministerio de Industria diría que los últimos 10, 15 años trabajó muy bien en esto y por lo que veo sigue trabajando muy bien en esto. Tenemos expertos que vale la pena escucharlos y leerlos, pero no está la conversación entre la gente. ¿Por qué es muy técnica? Tal vez sí, pero también porque desde arriba, ahí sí, no desde los ministerios necesariamente, porque los ministros hablaron siempre mucho de esto, pero capaz que desde los propios presidentes esto no se tira para arriba. A ver,
Y si se tirara para arriba, alguien vendría a decir, miren cómo Lacalle o miren cómo Tabaré Vázquez en su momento están haciendo campaña política con las energías renovables. Interesante. Entonces, lo que estás diciendo por el lado de que no necesariamente es que nos faltan temas o que no se están debatiendo de temas importantes, relevantes, sino que, bueno, capaz que esto que señalás... Quedan como en un vacío extraño y sin embargo están avanzando. Entonces, tenemos una nueva iniciativa planteada y los invito a los oyentes a que vayan y lean qué es el hidrógeno verde. Sí, hicimos acá una mesa mesa verde sobre el hidrógeno verde en particular. La escuché, de ahí vino buena parte de mi interés por este tema. Y nada, me parece que puede ser una fuente de ingresos internos y también externos súper importante. Me parece que estaría buenísimo que lo pusiéramos en la agenda, pero para que todos lo entendieran, que hubiera alguna educación real de este tema. Sí, yo creo, un poco tomando una parte de lo que planteaba Karina, me parece un tema interesantísimo y de enorme actualidad. Pero también, claro, Romina preguntaba, ¿les interesó la consigna? A mí me interesó y después cuando me puse a pensar me preocupé. Conmigo mismo, porque en realidad uno dice, bueno, todo el tiempo, ¿no? Es una frase hecha, hay que hablar del futuro, de estrategias, de Uruguay 2050, y después cuando uno dice, bueno, hablemos del futuro, es muy difícil salir del razonamiento coyuntural. Y me parece que en este tema que planteaba Karina, falta el impulso de alguien desde un lugar con potencia para instalar temas en la agenda, para que realmente lo discutamos y porque creo que estos cambios, o algunos que podemos mencionar, se pueden dar de una manera con la mayor parte de la sociedad de espalda, o se pueden dar en un debate profundo, amplio, y que también todos y todas empecemos a pensar entonces cuál va a ser nuestro rol en el futuro, por ejemplo, cada vez cada vez más con energías verdes, energías renovables. A mí me parece que hay un tema atado a eso, que es el rol del conocimiento en el futuro, ¿no? Porque estos procesos que mencionaba Karina, y sobre todo para que el Uruguay pueda usarlos como motor de desarrollo, porque estos procesos se pueden dar y pueden ser excluyentes, el rol del conocimiento es clave y de la democratización del conocimiento. Y esto lo ato, por ejemplo, con lo que hablaban con el intendente de Rivera, cuando instituciones universitarias se instalan en el interior del país. No es solo que vas a formar profesionales, ahí se instalan equipos de investigación que se conectan con su comunidad, que investigan en función de las necesidades de su comunidad. Entonces me parece que ahí hay una cuestión clave, hay una cuestión básica. Podemos no saber mucho sobre la estrategia de ciencia, tecnología, innovación, de la democratización del conocimiento. Sí sabemos, y capaz que acá tenemos alguna discusión, que el rol de los estados es clave. Porque los privados pueden, no mucho en Uruguay, pero en el mundo, investigan mucho, innovan, pero innovan con una concepción o desde un interés particular. Entonces la cuestión es cómo el conocimiento se democratiza y eso lo usamos como impulso para el desarrollo, para reducir desigualdades de clase, por ejemplo, pero también territoriales. Yo termino con esto. Cuando el intendente de Rivera hablaba de la instalación de la universidad en el periodo 2006-2014, que fueron los dos rectorados de Rodrigo Arocena y se le llamó el proceso de segunda reforma universitaria, una discusión que hubo fue, bueno, la universidad no se tiene que descentralizar. Es decir, no tenemos que copiar las carreras que hay en Montevideo en otros lugares del interior. Se tiene que regionalizar. Entonces hay carreras nuevas que solo están en algunos lugares del interior. Y esto genera que haya estudiantes, incluso de Montevideo, donde está instalada la mayor parte de las sedes de la Universidad de la República, se tengan que ir, por ejemplo, a Rivera a estudiar. Así como, obviamente, hay estudiantes de distintos lugares de los departamentos del interior del país que tienen que venir a Montevideo. Entonces a mí me parece que si se me pregunta, lo vinculé con lo que planteó Karina, porque me parece que se vincula con todo, casi todo, el rol del conocimiento, la democratización del conocimiento y cómo la gente, a partir de eso, se prepara para un mundo que va a tener, supongo, iba a decir cada vez menos certezas, pero por lo menos pocas certezas. Martín. A ver, yo voy por algo que capaz que es mucho más difícil de bajar a tierra, pero para mí es la base de todos los problemas del Uruguay, de todos. Karina plantea un tema, es muy importante, Martín lo baja al conocimiento, y lo mío está es una etapa anterior a todo eso. Y cuando se planteó este tema tan genérico, ¿no? Para el de hoy, yo un poco me pasó lo mismo que a Martín, a mi tocayo, que me preocupé, digo, estaremos a la altura, así que lo que digo capaz que no estoy a la altura. Para decir cuál es mi preocupación. A ver, hoy en el mundo lo que importa es el talento humano.
Hoy cuando se compran empresas en el mundo de la tecnología, en el mundo del conocimiento, que es donde Uruguay, por su población y por sus características, podría realmente despegar, ya lo hace, y tenemos una industria pujante del software y de otras áreas vinculadas, pero igual sigue siendo una parte pequeña de lo que es la población uruguaya. Lo que se compra es el talento humano. El talento humano vale mucho, y el talento humano es transversal. ¿Qué quiere decir? Que no importa la territorialidad. Empresas de cualquier parte del mundo trabajan con gente de Uruguay, una empresa uruguaya tiene un colombiano, chileno, español, uruguayo, y es absolutamente transversal. Y en esta sociedad del conocimiento, que es lo que tiene valor, y es lo que hace que los países se desarrollen, y eso básicamente es, nosotros tenemos un país donde una gran masa de trabajadores y personas preparadas quieren ser funcionarios públicos. Y eso es un tema cultural, es un ADN uruguayo. ¿Seguirá siendo tan así? Bueno, lo tiro como pregunta. Sí, yo creo que sí, pero bueno, está bien. O sea, esto como tertulia yo creo que sí, y no es para la mayoría, pero te lo siguen demostrando los llamados, miles o sea, bueno, pero ahí los llamados también tienen un tema que es a veces tiene que ver con una cuestión de necesidad, ¿no? Claro. Bueno, está bien, pero... Bueno, no, claro, siempre tiene absolutamente, que ver con necesidad. No es que a veces elija ser funcionario público. Claro, ahí va, por eso lo estamos peleando a Martín. De lo que imaginaste en tu vida. No, pero en eso creo que pero digo, también lo sabe, yo tiro de esta más. Por ejemplo, la estabilidad, que antes era parte del valor de ser funcionario público, ¿no? Entrás y hasta que te jubilás. Hoy es tan valorada la estabilidad. ¿Para qué tipo de gente? A ver, yo creo que para las élites, no. Absolutamente no. Para la élite educativa uruguaya, no. De clase media para abajo, sí. Ahora. De clase media incluyendo clase media. No. Las clases medias, amplias, diría media alta, media baja, absolutamente lo que es la enorme mayoría del Uruguay talentoso quiere ser funcionario público. ¿Y por qué quiere ser funcionario público? Y voy a tirar algunos datos que salió en la encuesta que hizo en el 2021, creo que fue el año pasado, la Oficina de Servicio Civil. El 75% de los funcionarios públicos cree que no está aprovechado su potencial. O sea, cree que está trabajando en un lugar donde no se aprovecha el potencial que tiene. Al mismo tiempo, creen que el drama de ser funcionario público es que no hay carrera. Y que no llegan, diríamos, y que no pueden ascender ni llegar a ningún lado. Pero, sin embargo, el 75% está satisfecho con su trabajo. Dos cosas que son absolutamente letales, que es no tengo carrera y no estoy explotando mis capacidades, no terminan repercutiendo en la satisfacción con el trabajo. ¿Por qué? Porque en Uruguay tener un trabajo seguro, estable, mal pago, porque es mal pago, pero suficientemente bien pago para lo que es la sociedad uruguaya, es suficiente. Y me quedo tranquilo. Esa tranquilidad, esa medianía. Y ahí pasan dos cosas simultáneas. Por un lado, que el Estado, yo siempre lo digo, creo que gestiona mal y usa mal los recursos y los talentos, pero por otro lado, cada vez que una persona de estas características se va para el Estado, es alguien que no está en el sector privado aportando talento y desarrollándose. Es un doble problema. O sea que el sector privado lo pierde también. El sector privado lo pierde también, exactamente. Alguien, y aparte de esto, obviamente que las experiencias personales son experiencias personales, pero uno ha visto talentosos profesionales del sector privado desarrollando talento y haciendo cosas interesantes, tentados por una oferta pública, que está muy bien, se van al sector público, pero después el sector público uno ve a los 2 o 3 años, estos son generalidades, siempre hay excepciones y siempre hay gente brillante en todos lados. El sector público después es como que les disminuye el nivel de revolución, el nivel de ambición, porque no hay ambición, porque es otro problema del ADN uruguayo. Lo que pasa es que ahí tenés otra discusión, Martín, que me parece que está buena, y es que se ha dado, y es los topes en el sector público, porque como somos tan medianos, también criticamos cuando en determinados puestos que son extraordinarios, porque a ver... ¿Cuántas veces hemos escuchado a jerarcas públicos decir... Claro, se me van los mejores. El ministro de Industria. ¿No? Claro, el ministro de Industria es uno, ¿no? Porque, a ver, hoy tenés la gente que trabaja en todas esas áreas de tecnología que por una cuestión de mercado, esto se está dando ahora, capaz que en el futuro se da con los filósofos, veremos, están ganando muchísimo. Entonces, cuando vos los vas a contratar para Antel, Lute o cualquier otro área que vos necesites, estás compitiendo con el sector privado. Y sin embargo, para el competir con el sector privado, ahí
te quedás muchas veces sin talento. Que sin el talento que necesitas, perdón, no sin talento. A ver, pero yo igual, yo focalizo en otro lugar, porque lo que tú decís de vuelta entiendo, es en las élites. En las élites pasa eso. Pero en la masa trabajadora, educada, el trabajo público está mucho mejor pago que el trabajo privado. De acuerdo, ese punto de partida estoy de acuerdo contigo. Más que mejor pago, además, es capaz que es lo único a lo que tengo acceso, porque como tampoco tengo redes muy sofisticadas para acceder a determinados trabajos, a eso accedo. No es solamente... me parece a mí, estoy hablando... No, obvio, pero o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú decís, Karina. A nivel de élite, obviamente el sector privado paga mucho mejor que el sector público. Y el sector público uno va, en todo caso, por prestigio, por experiencia. Pero a nivel... A ver, yo estoy hablando de la persona que terminó secundaria y no estudió más nada. Esa persona para Uruguay es alguien con talento, es alguien preparado. Terminó secundaria y más nada. La oferta laboral que tiene en el sector privado generalmente es mal paga. Es mal paga. En el sector público puede conseguir mucho mejores cosas, pero el sector público no lo termina aprovechando. Yo igual estaba hablando hay de todo, las situaciones que están... De un nivel más. Vos decías, Karina, un nivel más. Voy a algunos comentarios. No, claro, porque me parece que hoy el que terminó secundaria solamente la tiene muy, muy difícil para conseguir trabajo casi en cualquier lado. Bien, perdón, un trabajo con cierta especificidad, digamos, y no solamente pero en Uruguay un trabajo en servicio. La mayoría de jóvenes no terminan secundaria. Sí, lo sé. Es un drama. Y los que terminan secundaria ven a su alrededor. ¿Y a quién le va mejor? Al funcionario público. Al que solo termina secundaria, hizo ese esfuerzo. Al que le va mejor, no es el que entró a trabajar en el comercio o es el que entró a trabajar a un nivel medio empresarial. ¿A quién le va mejor? Al funcionario público. Tiene su autito, se va para afuera, tiene seguridades, mantiene a su familia de manera segura. Y mientras yo creo que no cambiemos eso, es un problema, porque aparte es una sociedad muy poco ambiciosa. Claro, pero yo creo que ahí entonces hay dos cosas que deberíamos hablar. Porque no podemos hablar solo... No le dejamos meter los mensajes a Romina, pero después de vos. Dale, Martín. Bueno, ¿cómo se nota que es conductora, Karina, también? Porque vi que pobre tenía el teléfono. Sí, pero eso es lo de que la pulseada para meter una más. No, yo creo que tenemos que hablar entonces del sector privado. Tenemos en Uruguay un sector privado que en muchos lugares paga muy mal, o sea, tenemos que hablar de salarios. Tenemos que hablar del sector privado, cómo no investiga muy poco. O sea, si hay un investigador en Uruguay, si vuelve un doctor en matemática o en ingeniería, ¿viste? Estaba adelantando, Romy, estoy spoileando. En realidad, en el sector privado hoy en Uruguay tiene muy pocas posibilidades. Y tercero, lo que decía Karina, Uruguay sigue siendo un lugar, Uruguay y un montón de lugares, países, en donde el capital social muchas veces pesa mucho más que el talento objetivado, o sea, lo que uno puede mirar, por ejemplo, con las calificaciones, etcétera. Eso tiene que ver con una manera de comportarse del sector privado, que además se vincula mucho con la manera de comportarse del sector privado en América Latina, que históricamente invierte muy poco, que entonces investiga muy poco, que innova muy poco y que paga malos salarios. Mirá, este mensaje, el de Alfonso, decía, no hay una cuestión del peso de la economía privada, se preguntaba, no hay un desarrollo del trabajo privado que dé las mismas oportunidades que a nivel público. El desarrollo científico en general, por ejemplo, es casi exclusivamente público. Entonces, para los profesionales es más tentador el mundo de lo público. Después hay otro mensaje que concuerda más con lo que señalaba Martín. Martín, bueno. Hace 5 años ingresé por concurso a la función pública. Lo único que tiene de bueno es la estabilidad laboral. El resto un desastre. Cada día me cuestiono si hice bien. Soy arquitecto, intenté hacer 1000 cosas y no tuve eco. Es como chocar contra la misma pared, dice. A ver. Claro, pero ahí... Dale, Karina. Sí, No, a ver, ahí me parece que para no estancarnos en, valga la redundancia, en compartimentos estancos, privado, público, la ciencia es un buen ejemplo, porque la ciencia, que ahora ya nos olvidamos, ¿no? ¿Viste? Que nos salvó la petiza durante los últimos 2 años, pero ahora ya no... Ya pasó. Más o menos nadie habla de ciencia, nadie habla de guita, nadie nada. Se le recorta pero a los científicos sí les cambió la cabeza. Los científicos que trabajan incluso en la UDELAR o en otras instituciones público-privadas más que nada, y ellos saben que en el mundo se hacen sinergias muy interesantes y también muy convenientes para los propios científicos, pero también para la comunidad, por lo que generan entre lo público y lo privado. Que los privados vienen y así como invierten en el próximo unicornio,
invierten también en determinadas cuestiones científicas, tomando riesgos, por supuesto, ¿no? Es como un venture capital de la ciencia. Y yo lo hablé esto bastante con algunos científicos, que no es novedad en otros países, pero acá sigue siendo novedad y no encuentran recursos fáciles. También en parte porque ellos no estaban preparados para eso y como tenían la cabeza formateada públicamente, aunque no fueran solamente funcionarios públicos, ¿no? No en el sentido que decía Martín, pero sí en el sentido de que mi dinero viene de la UDELAR, de la ANI, de no sé qué, entonces ellos tampoco estaban acostumbrados a presentarse de una forma que el privado espera. Que claro. con, pero es el privado acá, bueno, Karina. Porque en otros lugares el mismo científico no tiene que andar juntando fondos. No, pero el privado en todo el mundo espera modelos de negocios, objetivos, una cantidad de cosas que no necesariamente siempre se tienen en cuenta cuando estás haciendo ciencia. Digo porque lo hablé directamente con ellos y me pareció súper interesante que en su cabeza estuviera funcionando eso, porque la verdad que si dejáramos de pensar tanto en lo público, lo privado, no sé qué, y tuviéramos mucho más sinergia, ni siquiera estoy hablando de asociaciones, para que no se me asusten. No, está bien, sinergia. Sinergias, me parece que todos saldrían ganando, porque el privado en Uruguay no tiene la suficiente fuerza en la mayoría de los casos, y el público tiene mucha fuerza, pero le falta mucho talento, como decía Martín. Entonces, el problema acá en el fondo también es que es mala palabra hablar de sinergias. Dos cositas ahí. El público no es, el público no es que no tenga talento. Lo deja morir. El arquitecto que manda ahora el mensaje seguramente es muy talentoso. Y entra a una organización que no le saca jugo y todo se va perdiendo. Y lo otro que quería decir que me parece importante es, esto es cultural. Y no es solo el sector público. El sector privado uruguayo es de lo más conservador que pueda haber. Es un sector que no arriesga, que no invierte, que no... O sea, como todo, hay grandes excepciones, pero el empresariado uruguayo es de un nivel de conservadurismo. Se sienta delante de su negocio, que lo conozca hace 100 años, no quiere que lo muevan del negocito, ya sabe su rentabilidad. Y riesgo, un venture capital en Uruguay, sabemos que han habido 2, 3, son siempre los mismos, gente muy vinculada al mundo, pero ¿saben cuántos empresarios uruguayos que tienen, diríamos, espalda para decir... voy a arriesgar en cosas? No arriesgan nada. No. O sea, y de hecho critican mucho al Estado, no reconocen todo lo que viene de fondos públicos y cuando tienen un problema, o mejor dicho, en vez de plantear o pedirle apoyos al Estado para, por ejemplo, invertir y resolver problemas a futuro, le piden apoyo al Estado cuando el problema les explotó. ¿No? Por ejemplo, muchas veces en la producción agropecuaria y la cuestión de la imposibilidad muchas veces de prever el caso de la falta de agua. Porque en definitiva están todos esperando que el Estado se lo resuelva. La persona física, el ciudadano que quiere ser funcionario público y el empresario va y toca la puerta del Estado. Cuando en realidad el chip... Pero Martín, ¿qué pasaría entonces ahora en este momento político? Porque el problema es que, en el mundo, no Uruguay, lo manejan las emergencias. Entonces ahí está lo urgente, lo importante, lo urgente, lo importante. Es como las dos velocidades que uno nunca puede tener. Porque vos tenés lo que tenés que entregar ya y lo que te gustaría hacer y pensar tranquilo, que al final nunca avanzás. Entonces, más o menos las dos velocidades en Uruguay a veces se logran. La verdad que esta vez, con una emergencia atrás de la otra, yo creo que lo importante va a quedar bastante relegado, lamentablemente. Pero ¿qué pasaría si, ponele que un presidente dice, voy a romper los esquemas, no me importa qué va a pasar en las próximas elecciones, estoy soñando de una forma insólita, ¿no? Eso nunca va a pasar. Pero hay antecedentes, ¿eh? Bueno, el ejemplo podría ser, vamos a darle una computadora a cada niño y niña. Pero eso pasó. Al contrario. Sí, vos no estabas arriesgando la próxima elección, la estabas ganando, Martín. Estoy hablando de otra cosa. No, podía salir mal. Te decían que la prioridad era construir más salones, arreglar no sé qué. Bueno, de esos hay muchos ejemplos. Dejá soñar a Karina. Dale. Si un presidente dijera, no voy a privatizar, no se me asusten, no voy a privatizar, pero voy a sacar determinados mecanismos, podrían ser una cantidad, por los cuales el Estado y los privados van a colaborar juntos en determinadas cosas, van a hacer cosas juntas. Por ejemplo, hidrógeno verde es así, vamos a ver si funciona o no, ¿no? Es otra cosa. Pero con mucho más vocalidad, porque a mí todo el tiempo me parece que se está escondiendo cada vez que queremos que los privados participen en cosas. Y siempre hay una oposición, que ahora es el Frente Amplio, pero antes fue los partidos que ahora integran el gobierno, que va a dar palo. Entonces,
¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en determinadas cosas que le hacen bien a todo el país? A mí me saca de quicio, te lo juro, más allá de lo político. De verdad. No estamos de acuerdo que le haga bien a todo el país. No hay consenso en eso. ¿Perdón? Que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que si por ejemplo, nos va bien a todos, que si nos pagan mejor en el sector privado, que si no das oportunidad. Karina, por ejemplo, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, es un intento de, entre otras cosas, vincular o una manera para promover la creación de un sistema nacional de innovación. Pero no estamos de acuerdo porque en este gobierno se recortó el presupuesto de la ANI y la oposición, y yo comparto la posición de la oposición, obviamente dice, está mal eso. Es de una falta de visión, pero extrema. Otra cosa, se hicieron, yo no sé cuánto tiempo se repitieron, pero conozco el ejemplo de las jornadas o los años, no me acuerdo cómo se estructuraba, de investigación o innovación de ANCAP con investigadores e investigadoras, no me acuerdo solo si de Laudelar, etcétera. Esto yo recomiendo siempre escuchar y entrevistar a Judith Stutz, que es una gran académica y que además ha trabajado mucho en estos temas de ciencia, tecnología e innovación y cómo construir sistemas de innovación. Porque el problema es, yo puedo producir conocimiento, pero si después nadie lo demanda, que es lo que estabas hablando vos, Karina, ahí tenemos un problema. Ahora, nadie puede pensar, y ahí tenemos el desacuerdo, que con un sector público raquítico uno puede impulsar Sistema Nacional de Investigación, por lo menos no en América Latina. Me deja decir algo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuál es el problema? Que hay otra gran máxima en Uruguay que no ponemos arriba de la mesa, que somos un país pobre, que no hay plata para todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar colonización, cerrarlo, bajar la cortina, vender los inmuebles a los funcionarios. No los vamos a echar, los vamos a mandar a la casa a cobrar su sueldo sin gastar un mango más y le vamos a dar todo ese dinero al ANI. Eso no resiste. No resiste el sistema político. El frente te mata. Todo el mundo te mata, no solo el frente. No solo el frente. A ver, yo no te mato, Martín, porque me parece un poco extremo la reacción, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, me parece que, a ver, no podés hacer todo. No, está claro que no podemos hacer todo. Y hacemos todo mal. No hacemos todo. Hacemos que hacemos. Claro, pero bueno, a ver, por ejemplo, colonización. Vos sos de la línea de que hay que priorizar. Hay que priorizar, veamos qué pero nos no, da... a ver, pero no priorizar en el sentido de los liberales, no, hay que priorizar solo un Estado juez y que no, hay que priorizar áreas. Y hay cosas que no hay que hacer. Martín, No a ver, podemos hacer- se investiga un montón sobre el medio rural. Los colonos no son agentes que deberían incorporar conocimiento e incorporar tecnología para mejorar su Pero el producción. Instituto Nacional de Colonización Sí. está creado bajo una ley, una institucionalidad de un mundo que no existe hace 40 años. Podemos cambiar la institucionalidad. No, cambiarlo no, cerrarlo. Yo en eso y en no la estoy de ANI generá, porque la ANI tiene otra cabeza. O sea, todo lo que hemos trabajado con la ANI, o sea, tiene otra cabeza institucional. Generás una persona, un talento que dice, vos te encargás del mundo rural y del agro y lo entendés, pero con otra cabeza, no con la cabeza de colonización. La colonización no puede dar ese salto. A ver, le pasa a los bancos. ¿Tá? Vos hay saltos que las instituciones no pueden dar. ¿Tá? Vos no podés ser Instituto Nacional de Colonización y pasarte a la sociedad del 2022. Tenés que cerrar y decirle a alguien con una cabeza nueva, vos te vas a encargar del mundo rural. Y tenés que agregar valor. Ya venimos enseguida. Volvemos a plantear capaz que otros temas, ¿no? Sí. ¿Vinieron con lista larga? Sí. Daba Yo para tengo seguir esto, seguro, un teo, pero... En términos de lluvia de ideas o de lista para Papá Noel, un montón. Bueno, seguimos por ahí.